Bueno, pues buenas tardes. Gracias a todos y todas por acompañarnos hoy. Es la primera mesa de este periodo del ciclo Argumentando los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la aplicación extraterritorial de los derechos humanos, pero antes voy a presentarles a las panelistas que vamos a tener. Primero vamos a comenzar con Bianca Lorena García Curiel. Bianca es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudia el 9º semestre. Tiene una certificación como persona orientadora en contra de la violencia de género por parte de la abogada general de la misma universidad. Fue participante en las ediciones 2018 y 2019 de la competencia Philip Jessup International Law Moot Court. Y tiene experiencia profesional en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, así como en despachos de área fiscal y administrativa. Les pido que le demos una bienvenida. Gracias. Como segunda ponente tenemos a Belia Fernanda Márquez Rojas. Belia es estudiante también de la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Participó en la competencia Philip Jessup International Law Moot Court en la edición 2019. Asimismo, ha sido participante de la clínica jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos y ha participado en diversos grupos de liderazgo y diversidad cultural, con lo que obtuvo una beca para la Universidad de York. Y por último, tenemos a la maestra Patricia Uribe Granados. Un aplauso para ella. Y por último tenemos a la maestra Patricia Uribe Granados. La maestra actualmente se desempeña como asesora en la Dirección General de Estudio, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido asesora jurídica e investigadora de la Fundación Konrad Adenauer para el Estado de Derecho en Latinoamérica. Asimismo, está actualmente concluyendo su doctorado en el Centro Grocio para Estudios Legales Internacionales de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. Tiene una maestría en Estudios Avanzados de Derecho Internacional Público por la misma Universidad de Leiden y estudió su licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tenido posiciones académicas como tutora y profesora adjunta en temas de derechos humanos, derecho procesal internacional y derecho internacional público. Asimismo, tiene experiencia en los temas de justicia transicional, derechos humanos y ciencias criminales, y ha participado en numerosas publicaciones de artículos y libros, entre ellos, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el comentario hecho por la Fundación Konrad Adenauer, así como libros de Derecho Internacional Público. Un aplauso para la maestra. Bueno, pues para comenzar el tema de hoy, desde el nombre puede sonar un poco raro, la aplicación extraterritorial de derechos humanos. De manera muy breve, para que las ponentes puedan desarrollar correctamente el tema, la aplicación extraterritorial parte de un supuesto. Normalmente los estados tienen la obligación de garantizar dentro de su territorio a las personas que están dentro de ese territorio el respeto a sus derechos humanos, que no tengan ninguna limitación para ejercerlos, ¿no? Sin embargo, existen ciertos supuestos en los que una violación a derechos humanos dentro de un país puede no ser responsabilidad de ese estado. ¿Por qué? Porque este estado, por diversas razones, no tuvo una intervención directa sobre esta violación. Por lo tanto, para determinar quién es el responsable de esa violación, hay ciertos supuestos en la que la territorialidad primordial de los derechos humanos tiene que crecer un poco. Y hay ciertas razones en las que, por ejemplo, digamos, México podría resultar responsable de violaciones a derechos humanos cometidas, digamos, en el territorio estadounidense o en el territorio guatemalteco, a pesar de que no tenga un control o un dominio directo sobre este territorio. Sin embargo, por su participación y por la influencia que ha tenido sobre esta violación, resultará responsable. Para esto, bueno, Bianca les hablará más acerca del tema. Gracias.
Como Diego mencionaba, es importante retomar ciertas cuestiones del derecho de los tratados para entender la extraterritorialidad. Entonces, en palabras de la Comisión de Derecho Internacional, en el proyecto de artículos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se establece que los tratados generalmente tienen una aplicación territorial. Sin embargo, tenemos que saber su alcance para saber si pueden ser aplicables o no de manera extraterritorial. Y la manera de saber si esto puede suceder es viendo el contenido mismo de los tratados. Es decir, viendo los derechos y las obligaciones que crea el tratado, podemos saber el alcance. Así, otra regla general del derecho de los tratados es que únicamente los estados partes son los obligados. Un estado no crea obligaciones ni derechos para un estado que no fue signatario de esta convención. Esto aplica igualmente para los tratados de derechos humanos. Esto es relevante cuando retomamos la relación que se crea entre el Estado y el individuo en los tratados de derechos humanos. Porque un Estado tiene obligaciones con los individuos en virtud del tratado que firmó. Y este es todo el propósito de los tratados de derechos humanos: asegurar que un Estado respeta los derechos humanos de un individuo bajo cierto margen de protección que es establecido por el tratado mismo. Entonces, los estados tienen la obligación de respetar y de garantizar los derechos humanos de las personas que están en su territorio o bajo su jurisdicción. Ya llegaremos a ese tema. Esta obligación que los estados tienen de respetar y de garantizar los derechos humanos de las personas implica obligaciones positivas y negativas. Las obligaciones positivas son aquellas que el Estado tiene que tomar medidas activas para garantizar los derechos humanos de las personas, es decir, tomar medidas claras, concisas, para salvaguardar los derechos humanos de las personas, mientras que las obligaciones negativas son estas obligaciones de abstenerse de hacer algo que pueda violentar los derechos humanos de las personas. Esto es fácil de concebir si lo vemos en un ámbito territorial. Sin embargo, es un poco más complicado cuando salimos de la aplicación territorial de los tratados e intentamos ver una aplicación extraterritorial. Porque ¿cómo un Estado puede tomar acciones positivas que violentan los derechos humanos si no tiene control sobre un territorio? Es aquí cuando pasamos, por ejemplo, a los actos extraterritoriales de los Estados. Estos suelen ser actos u omisiones atribuibles a un Estado que son cometidos o ejecutados fuera de sus fronteras y que causan una violación a los derechos humanos de una persona. Sin embargo, este no es el único o la única situación en la que se puede dar la aplicación extraterritorial de un tratado de derechos humanos, porque no es necesario que este acto violatorio se dé fuera de las fronteras del Estado en cuestión, sino que el individuo que resiente esta violación se encuentre fuera de su territorio. Por ejemplo, si un individuo se encuentra fuera del Estado parte, pero su propiedad ha sido confiscada dentro de este Estado, se daría una aplicación extraterritorial de un tratado de derechos humanos, porque si bien la violación se cometió dentro del Estado parte, la persona que resiente o que se vio afectada está fuera de ese Estado. Entonces, con esto vemos cómo se puede dar o los supuestos en los que una aplicación extraterritorial puede darse. Sin embargo, la cuestión es que el derecho internacional no tiene reglas que regulan la aplicación extraterritorial de los tratados. En algún momento se mencionó que el artículo 29 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados podía regular esta materia. Este trata sobre el ámbito de aplicación territorial de los tratados y establece que un Estado parte se obliga en la totalidad de su territorio, salvo que del tratado se desprenda otra intención o conste de otro modo. Sin embargo, los comentarios de la Comisión de Derecho Internacional al proyecto de artículos de esta convención decía que este artículo no trataba de ninguna manera con la extraterritorialidad de los tratados, sino únicamente con los casos de estados federales o estados que tenían dependencias ultramarinas, y creaba una presunción en favor de la aplicación de un tratado en todo el territorio de un estado parte.
Entonces, tenemos que no hay ni una presunción en favor de la extraterritorialidad de los tratados, pero tampoco en contra. Entonces, debemos ver el contenido mismo del tratado para saber si este puede ser aplicado o no de manera extraterritorial. Entonces, tenemos las cláusulas jurisdiccionales, que son las delimitaciones que están contenidas en el tratado mismo, que nos van a decir el alcance y el ámbito de aplicación de las disposiciones del tratado. La mayoría de las cláusulas jurisdiccionales en los tratados de derechos humanos son bastante similares. Por ejemplo, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los Estados parte deben asegurar, respetar y garantizar los derechos que se reconocen en esta convención a todas las personas que estén sujetas a la jurisdicción del Estado, o el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece una terminología similar, poniendo la condición de que las personas estén en el territorio o bajo la jurisdicción del Estado parte. La mayoría de las cláusulas jurisdiccionales de los tratados de derechos humanos tienen una fraseología similar, pero el común denominador de todas es que utilizan el término jurisdicción. Entonces, ¿qué debemos entender como jurisdicción del Estado en materia de derechos humanos? En derecho internacional, tenemos que la jurisdicción tiene principalmente tres aspectos. La jurisdicción prescriptiva, que es la capacidad de un Estado de hacer normas; la jurisdicción de ejecución, que es el poder del Estado para hacer cumplir esas normas; y la jurisdicción adjudicativa, que es el poder que tiene un Estado de resolver disputas legales. Sin embargo, cuando intentamos aplicar este término tan formal a los tratados de derechos humanos, puede llegar a ser un poco confuso. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque un Estado no puede imponerse sobre otro. Esto iría en contra del principio de igualdad soberana. Es un principio de derecho internacional que está reconocido en la Carta de Naciones Unidas. Es decir, todos los Estados son iguales. Esta igualdad soberana establece que un Estado tiene soberanía sobre su propio territorio. Y esta soberanía territorial establece que los Estados van a tener ejercicio de las funciones estatales en una porción del territorio o del planeta en exclusión de cualquier otro Estado. Entonces, bajo esta definición, podría llegar a ser un poco confuso ver cómo se aplica a derechos humanos, sobre todo si tenemos en cuenta que los tratados en esta materia suelen usar el término jurisdicción varias veces en un mismo artículo. Tenemos como ejemplo el artículo 5.1a de la Convención sobre Tortura, que utiliza el término 2 veces, igualmente la Convención Interamericana contra la Tortura. Sin embargo, el ejemplo más importante es el artículo 9.2 de la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, que usa 3 veces el término jurisdicción y todas con una definición diferente. Se establece que un Estado parte debe tomar todas las medidas posibles para establecer su jurisdicción sobre el delito de desaparición forzada cuando el supuesto autor esté bajo su jurisdicción, y siempre y cuando éste no sea extraditado o puesto, transferido a la jurisdicción de un tribunal penal internacional. Entonces, los significados que tiene esta palabra pueden variar muchísimo y depende del contexto en el que se esté leyendo para saber cómo vamos a tomar esta palabra. Sin embargo, para los propósitos de una cláusula jurisdiccional, es muy importante delimitar qué significado le vamos a dar al término jurisdicción. Como ya vimos con este ejemplo, puede ser o la competencia de un tribunal o un sinónimo para el territorio mismo de un Estado o el poder del Estado mismo. Y este último significado es el que se le va a dar en las cláusulas jurisdiccionales. Cada que veamos jurisdicción, se referirá al poder que un Estado está ejerciendo, ya sea sobre un territorio o sobre una persona. Entonces, ya teniendo esto claro, como la jurisdicción es el poder, el control o la autoridad de un Estado sobre un territorio o una persona, podemos retomar de manera general las cláusulas jurisdiccionales para que después profundicemos el tema con las demás ponentes. Entonces, las cláusulas jurisdiccionales en los tratados de derechos humanos
las podemos dividir en tres grandes rubros. El primero sería el tipo de cláusula jurisdiccional, que es general y que aplica para todo un tratado. Como ejemplos tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Todos estos poseen cláusulas jurisdiccionales generales que van a decir cómo las disposiciones de todo el tratado van a ser aplicables. El común denominador, como ya dijimos, es que todos hablan de la jurisdicción estatal y establecen que los estados deben proteger y respetar los derechos humanos de las personas que estén bajo su jurisdicción, sujetos a su jurisdicción o en su territorio y bajo su jurisdicción. Después tenemos los tratados con limitaciones específicas. Son cláusulas jurisdiccionales que aplican únicamente a ciertas disposiciones de los tratados. El ejemplo más relevante sería el convenio contra la eliminación de todas las formas, para la eliminación de todas las formas de discriminación racial, el cual tiene tres cláusulas jurisdiccionales. El primero está en el artículo 3º, el cual condena la segregación racial y el apartheid y pone la obligación en los estados parte de tomar todas las medidas para eliminar estas prácticas en los territorios dentro de su jurisdicción. El siguiente sería el artículo 6º, que habla sobre los remedios contra la discriminación racial. Y el último, el artículo 14, que habla sobre las peticiones individuales al comité que instaura este convenio. Otros ejemplos estarían en la Convención contra la Tortura, que igualmente tiene limitaciones específicas dependiendo del artículo. Y finalmente tenemos los tratados de derechos humanos que no tienen cláusulas jurisdiccionales. Notablemente estaría la Carta Africana sobre los derechos humanos y de los pueblos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. La cuestión con estos tratados que no tienen una cláusula jurisdiccional es cómo van a aplicarse. Y el año pasado, la Corte Internacional de Justicia emitió una orden en el caso que instauró Georgia contra Rusia relacionado con la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en el cual se estableció, y ya veremos qué tal se desarrolla la jurisprudencia en este sentido, pero se dijo que los tratados que no tenían una cláusula jurisdiccional eran presumiblemente aplicables extraterritorialmente. Y bueno, con esto cierro la parte de la introducción general y dejaré la mesa para que profundicen. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues daremos paso a que Belia nos hable un poco ya de los supuestos de aplicación extraterritorial específicos, tratándose de derechos civiles y políticos por un lado y de derechos económicos, sociales y culturales por el otro. Bueno, en realidad, como Bianca ya nos explicó, los tratados de derechos humanos se dividen a grandes rasgos en aquellos que tienen cláusulas jurisdiccionales y aquellos que no. Hay unos que tienen cláusulas jurisdiccionales, esto ya todo lo dijo Bianca, que tienen cláusulas jurisdiccionales en algunos artículos en específico, pero que esta limitación jurisdiccional no aplica al tratado en su generalidad. Entonces los voy a dividir en esas dos formas, como más generales, metiendo a los que tienen cláusulas, bueno, a los que tienen limitaciones jurisdiccionales solo en algunos artículos, como si no tuvieran, nomás para ser un poco más claros. Entonces, de los modelos que tenemos de aplicación extraterritorial de derechos humanos, el más desarrollado y el que está más aceptado es el modelo espacial. Y ese es el nombre que se le da porque justamente se refiere a, tomando como base el hecho de la relación entre jurisdicción y territorio, se argumenta que los tratados de derechos humanos solamente pueden aplicar en el territorio de los estados, justamente porque la jurisdicción está muy relacionada con el territorio. Entonces, el argumento del modelo espacial es que sí se pueden aplicar de forma extraterritorial, pero solamente los derechos de tratados humanos, los tratados de derechos humanos sí se pueden aplicar de forma extraterritorial,
pero solamente cuando existe un control eficaz y general del Estado en el territorio. Entonces, el caso más importante de la Corte Internacional de Justicia que tenemos que habla sobre esto es el caso de la construcción del muro en el territorio de Palestina por Israel. También en este caso la Corte Internacional de Justicia estableció que sí es posible que se apliquen los tratados como por ejemplo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sí se pudieron aplicar de forma extraterritorial, justamente por el hecho de que Israel estaba ejerciendo un control efectivo sobre el territorio palestino, porque es territorio ocupado. Entonces, lo mismo estableció la Corte Europea en el caso de Loisidou contra Turquía, en el que dijo que sí se podía, como se estaba ejerciendo control efectivo, entonces sí se puede aplicar de forma extraterritorial, en este caso los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El problema. Entonces, este modelo espacial realmente es muy aceptado en la comunidad internacional. Prácticamente todas las cortes regionales de derechos humanos lo han aplicado y lo aceptan. El Comité de Derechos Humanos lo acepta completamente. El problema que tenemos con este modelo es que cuando se aplica de forma muy restrictiva, pueden haber problemas políticos o morales, si queremos decirlo de esa forma, porque pueden haber casos en los que, aunque no se esté ejerciendo control efectivo sobre un territorio, un Estado sí esté violando los derechos humanos de otra persona y esté ejerciendo un control sobre ese individuo. Por ejemplo, podemos tomar los casos de Estados Unidos cuando tiene, Estados Unidos teniendo en Polonia un pequeño centro de detenciones, aunque Estados Unidos no ejerce un control efectivo sobre el territorio polaco, tiene un pequeño centro de detenciones donde realiza torturas o violaciones a derechos humanos y bajo el pretexto de que no tiene control efectivo sobre el territorio polaco, argumenta que no aplican los tratados de derechos humanos. Entonces, en este caso se puede volver una cuestión no tanto de si se puede aplicar el modelo espacial de aplicación extraterritorial de derechos humanos, sino sobre qué tanto territorio tiene que tener control efectivo un Estado para que pueda aplicar este modelo espacial. Entonces, bueno, también otra de las críticas que se le hace a la aplicación muy restrictiva del modelo espacial es que niega la universalidad de los derechos. Entonces, sabemos que una de las características de los derechos humanos es la universalidad. Pero, si aplicamos de forma muy, muy restrictiva este modelo, los derechos humanos solamente podrían ser exigibles a un Estado cuando se ejercieran dentro de un territorio o de un lugar sobre el que tiene control. Entonces se negaría ese carácter universal de los derechos humanos. Entonces, bueno, como les había mencionado, uno de los problemas principales sobre este modelo es poder establecer qué es lo que se considera un área. Entonces, ¿en qué momento el Estado ejerce control sobre una suficiente cantidad de territorio para poder decir que tiene control efectivo sobre un área en específico? Entonces tenemos este primer modelo que es el más aceptado, sin embargo es el más rígido. La Corte Europea lo acepta perfectamente bien y es, digamos que de las cortes regionales de derechos humanos, una de las más rígidas. Y bueno, por otro lado, también tenemos el modelo espacial. Ha sido desarrollado principalmente por el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana también lo usa mucho. La Corte Europea en algunos casos, el problema con la jurisprudencia de la Corte Europea es que puedes ver los casos un poco más antiguos y los casos más modernos y a veces son un poco diferentes en sus puntos de vista. Ahorita voy a profundizar un poco más en jurisprudencia específica, pero bueno, el modelo personal es un poquito más controvertido. Básicamente quiere decir que se puede aplicar de forma extraterritorial los derechos humanos siempre que el Estado ejerza control sobre las personas. Entonces, siempre que un Estado esté ejerciendo control sobre un individuo, está ejerciendo su jurisdicción y por ende aplican de forma extraterritorial los tratados de derechos humanos.
Aquí es importante mantener conciencia de que estamos hablando de jurisdicción, justo porque existen muchos tratados de derechos humanos con esta limitación jurisdiccional. Entonces, si agarramos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, nos dice que que este tratado aplica, que los estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción y su territorio. Entonces, justamente por eso estamos tratando de ver qué tanto se puede expandir esta definición de qué es la jurisdicción de un estado. Entonces, de acuerdo con este modelo, la jurisdicción se extiende en tanto que el estado puede ejercer control sobre las personas. Con este modelo podemos resolver muchos de los problemas de rigidez que tiene el modelo espacial. Pero también tiene sus propios problemas. Uno de ellos es que en algunos casos puede ser irreconciliable con el texto literal de algunos de los tratados de derechos humanos. Algunos podrían argumentar que en el caso del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, el hecho de que diga bajo su territorio, bajo su jurisdicción y su territorio, lo vuelve irreconciliable, porque en este caso pues obviamente no tendría nada que ver con el territorio, pero bueno, esa interpretación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos es un poco obsoleta. Y bueno, otro problema que tenemos con este modelo de aplicación extraterritorial es que puede llegar a ser demasiado extenso. Entonces, si estamos diciendo que se ejerce jurisdicción cada vez que el Estado pueda ejercer control sobre un individuo, y tenemos en consideración que la única manera de violar los derechos humanos de una persona, bueno, no la única, pero para poder violar los derechos humanos de una persona se tiene que tener control sobre ese individuo, podríamos extender este modelo tanto como para decir que siempre que se violan los derechos de una persona, automáticamente hay control y por lo tanto siempre existiría jurisdicción. Entonces, el problema con este modelo es que es muy difícil delimitarlo. Se puede extender demasiado y la única forma en realidad de ponerle límites sería poner límites arbitrarios, especialmente en lo que respecta a las obligaciones positivas del Estado. De hecho, existen algunas propuestas de cómo se podría limitar este umbral de aplicación. Algunas personas se ha argumentado por una parte que puede ser siempre que exista custodia física, o cuando se limite a un espacio en específico o a un tipo de agentes, o solamente cuando se esté ejerciendo control legal sobre la víctima. Solamente que el problema con estos límites en el umbral de aplicación es que son límites como azarosos, o sea, es algo que alguien dijo que ahí debería de ponerse, pero realmente no tiene bases jurídicas para decirse debería de ser en este lugar en el que se limite la aplicación del modelo personal. Entonces, en pocas palabras, se dice que con el modelo personal no existe un umbral de aplicación y por lo tanto se extiende demasiado, y ese es un problema. Existe otro modelo de aplicación que en realidad es uno propuesto por el profesor Marko Milanovic, que no se ha aplicado en realidad por ninguna corte regional de derechos humanos ni por la Corte Internacional de Justicia, pero es un modelo bastante interesante en el que él hace esta división entre las obligaciones positivas y las obligaciones negativas de derechos humanos que Bianca ya explicó, y él establece que en realidad el modelo que debería de aplicarse es el modelo espacial, que solamente se debería de entender jurisdicción cuando existe un control efectivo sobre un territorio. No se puede entender que hay jurisdicción cuando se ejerce poder sobre una persona, pero que este modelo solamente debería de aplicarse a las obligaciones positivas de un Estado. Entonces, sí, que solamente debería aplicarse a las obligaciones positivas de un Estado. Cuando hablamos de las obligaciones negativas del Estado, Milanovic establece propone que en realidad estas no deberían de tener un umbral de limitación jurisdiccional. Entonces, que siempre que se refiere a las obligaciones negativas del Estado, debería de existir jurisdicción, sí se debería de poder extender la jurisdicción de los tratados de derechos humanos. El problema con esta propuesta es que prácticamente todos los tribunales de derechos humanos prácticamente todos los tribunales de derechos humanos, todas las cortes deberían de
o sea, volver a empezar de cierta forma su jurisprudencia porque nunca se ha resuelto nada de esta forma. Sin embargo, pues sigue siendo algo bastante interesante, si me preguntan a mí. Y… claro, perdón, se me olvidó decir algo muy importante sobre el modelo espacial de extensión de la jurisdicción, y es que no importa si el control efectivo que se ejerce sobre un territorio es legal o es ilegal, lo único que importa es que se esté ejerciendo ese control. Eso es algo súper relevante. Por otro lado, tenemos los tratados que no tienen cláusulas jurisdiccionales. Bianca ya mencionó algunos de ellos, pero yo supongo, bueno, creo que los más importantes son obviamente el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, que sí, de nuevo en algunos artículos tiene algunas limitaciones jurisdiccionales, pero no tiene ninguna de forma general. De nuevo, Milanovic cuando llegó a los tratados sin cláusulas jurisdiccionales propone que también se aplique su modelo mixto. Sin embargo, existen cosas un poquito más establecidas, como serían, por ejemplo, los principios de Maastricht. Los principios de Maastricht es como un conjunto de principios que establecieron expertos en el tema de todas partes del mundo y que hablan sobre la aplicación extraterritorial de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, existen argumentos en contra de la aplicación extraterritorial de los derechos económicos, sociales y culturales, a pesar de no tener una cláusula jurisdiccional, justamente por eso. En el caso de Georgia contra Rusia, uno de los argumentos principales de Rusia fue ese, que como la Convención en contra de todas las formas de discriminación racial no tiene una cláusula jurisdiccional, entonces se debería de entender que como la jurisdicción es principalmente territorial, que esta no tenía ninguna excepción a su aplicación extraterritorial. Esos argumentos también los han hecho países como Estados Unidos e Israel. El Comité de Derechos Humanos no los ha aceptado nunca, ellos lo siguen haciendo, pero pues bueno, estamos en ese lugar donde están estos estados que continuamente violan los derechos humanos de forma extraterritorial, argumentando que no aplican de forma extraterritorial, y todos los cuerpos de protección de derechos humanos diciéndoles que pues su interpretación está mal, pero bueno. Los principios de Maastricht establecen que todos los estados tienen la obligación de proteger, respetar y cumplir los derechos humanos de las personas de forma extraterritorial, pero sí ponen como casos específicos en los que esta aplicación extraterritorial aplica. Los mismos principios aceptan que no se puede aplicar de forma extraterritorial los derechos humanos. Una cosa muy importante también en tomar en cuenta es que todos los comités y los tribunales de derechos humanos aceptan que los estados no son responsables de todas las violaciones de derechos humanos, ni siquiera de todas las que pasan dentro de su territorio, sino que de cierta forma, por ejemplo, en las obligaciones positivas, tienen una obligación más que todo de prevenir que esto suceda. Pero bueno, entonces, los principios de Maastricht establecen que todos los estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todas las personas, aún de forma extraterritorial, en 3 situaciones. La primera es sobre cualquier situación sobre la que ejerzan autoridad o control efectivo. La segunda es acciones sobre las que pudieron saber o debieron de haber sabido que iban a causar violaciones a derechos humanos. Así es que si está sucediendo algo aquí en México que el Estado mexicano debe de conocer y debe de saber que puede causar violaciones a derechos humanos en Argentina, sería responsable de esas violaciones a derechos humanos si no hace nada al respecto. Y la última es si el Estado está en condiciones de ejercer influencia para cambiar esta situación y que no se violen derechos humanos en otro lugar. Entonces, si el Estado tiene el poder de ejercer suficiente influencia para que esto no suceda, también es responsable de cualquier violación de derechos humanos que pueda suceder.
Entonces, bueno, estos son en pocas palabras y súper resumidos los modelos de aplicación extraterritorial de derechos humanos. Y entonces, como todavía vamos a tiempo, voy a pasar a algunos casos. Ok. Muy brevemente voy a mencionarles los casos más importantes que existen de aplicación extraterritorial de derechos humanos y voy a tratar de ser un poquito extensa para hablar de diferentes tribunales porque todos tienen su forma muy distinta de ver pues esta situación. Yo creo el caso más importante ante la Corte Internacional de Justicia que ha habido de aplicación extraterritorial de derechos humanos es la opinión consultiva sobre la construcción de un muro en el territorio de Palestina ocupado. Esta opinión consultiva se dio en el 2004 y esto fue después de una serie de negaciones por parte de Israel en el que el Estado sigue negando que en los territorios ocupados apliquen tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En pocas palabras, la Corte Internacional de Justicia le dijo a Israel, bueno, no le dijo a Israel porque era una opinión consultiva, pero dijo en su opinión consultiva que en realidad estos dos pactos sí aplican, aceptó el carácter principalmente territorial de la jurisdicción estatal, sin embargo, sí estableció que la jurisdicción se puede ejercer fuera de las limitaciones del territorio de un Estado, y especial, por ejemplo, en el caso del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tomó en consideración el objeto y propósito del pacto. Entonces, dijo, a pesar de que la jurisdicción sí es esencialmente territorial, a veces se puede ejercer en lugares fuera de los territorios del Estado, y en estos casos el Estado es responsable de las violaciones de derechos humanos que se cometan fuera de su territorio, ya que el objeto y propósito del Tratado el objeto y propósito del Pacto de Derechos Civiles y Políticos es justamente eso, la protección de los derechos humanos, y esta limitación no se estableció con el propósito de evitar que los estados cumplan con sus obligaciones extraterritorialmente, sino que la limitación jurisdiccional en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se estableció para evitar que personas que vivan en otros territorios, por ejemplo, una persona mexicana viviendo en España, evitar que trate después de reclamar a México cumplimiento de sus derechos humanos cuando es España el Estado responsable. Espero estar siendo clara. Entonces, a partir de, con esta lógica estableció que sí aplicaba de forma extraterritorial el pacto, y en lo que respecta al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dijo igualmente que a pesar de que son esencialmente territoriales, esto no necesariamente significa que están completamente limitados al territorio del Estado, que era básicamente, o ha sido siempre básicamente el argumento de Israel. Bueno, en la Corte Europea de Derechos Humanos tenemos el caso de tenemos el caso de Bankovic, que es un caso muy famoso, se resolvió en el 2000. Y en este caso se estaba reclamando a alguno de los estados que son miembros de la Unión, que son parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos y que también son miembros de NATO, que después de que bombardearon partes de la antigua Yugoslavia se les estaba reclamando por violaciones a derechos humanos. Entonces, hubieron bombardeos por parte de NATO en el territorio que en esos entonces era Yugoslavia, y ciertas personas hicieron reclamos ante la Corte Europea por violaciones a derechos humanos. La Corte Europea no aceptó la aplicación extraterritorial de derechos humanos porque justamente bajo el argumento de que la jurisdicción es primordialmente territorial y que no se estaba ejerciendo ninguna clase de control sobre el territorio de la antigua Yugoslavia. Y bueno, sí, bajo otros, después se han hecho un poco más de estudios sobre esta decisión, y la Corte Europea en realidad no la ha seguido al pie de la letra. Han habido decisiones después en las que sí se acepta la aplicación extraterritorial de derechos humanos, aun cuando no hay un control efectivo sobre un territorio, como fue el caso de Andrew contra Turquía,
recientemente en el 2009. Pero este fue un caso que ha marcado historia en la jurisprudencia de la Corte Europea. Y bueno, es un caso muy interesante. Tengo el tiempo limitado. Y les tengo que hablar de la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que también se habla sobre la aplicación extraterritorial de derechos humanos, pero en este caso esta opinión consultiva es del año 2017 y ligado a las obligaciones en materia ambiental de los estados. Entonces, de nuevo, la Corte Interamericana retoma todo esto del modelo espacial y los modelos personales que ya les he mencionado, pero acepta algo que la Corte Europea completamente desechó en Bankovic. De hecho, la Corte Europea dice explícitamente en Bankovic que una doctrina de causa y efecto en la aplicación extraterritorial de derechos humanos no es posible. Y la Corte Interamericana dice exactamente lo contrario. Y dice que cuando las acciones que están llevadas dentro de un estado causan efectos que violan derechos humanos en otro estado, el primer estado es responsable por esas violaciones a derechos humanos. Entonces, la Corte Interamericana acepta la doctrina de efectos, especialmente, esto está hablando en el contexto de materia ambiental y de obligaciones en materia ambiental, pero en este caso está hablando de la cláusula jurisdiccional en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, pues nos estamos basando más que todo en lo que dice la Convención Americana, y acepta esta doctrina de efectos, y la acepta porque dice que al momento cuando se está llevando a cabo acciones dentro de un estado que van a causar efectos en el territorio de otro estado, es el primer estado el que tiene control sobre esos actos. Entonces es ese estado el que podría evitar que se llevaran a cabo violaciones de derechos humanos. Entonces, bajo ese argumento, acepta la doctrina de efectos para la aplicación extraterritorial de derechos humanos y extiende la jurisdicción de los estados a los efectos que acciones dentro de ese territorio puedan tener en otros estados. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Antes de pasar con la maestra Patricia Uribe, me gustaría hacer como una pequeña suma de los supuestos sobre los que hemos hablado para que estén claros, ya que la maestra va a hacer una crítica a la aplicación extraterritorial. En primer lugar, tenemos supuestos aceptados en los que, pese a que hay un efecto extraterritorial que puede verse como un efecto a través de una frontera, es muy claro quién fue el culpable. Por ejemplo, el Tribunal Europeo tiene muchos casos en los que ha reconocido que una persona o un agente del Estado que dispara desde su lado de la frontera a, digamos, un inmigrante que está del otro lado de la frontera, pues obviamente sería responsable porque hay una relación directa, ¿no?, sobre esta aplicación extraterritorial. El segundo supuesto, donde tenemos bien reconocido igual por el Tribunal Europeo y por los comités de derechos humanos, es en los casos de devolución de personas o de extradición de personas. Si una persona puede sufrir, digamos, por ejemplo, tratos crueles, inhumanos o degradantes en el territorio al que va a ser extraditado o en el territorio al que va a ser deportado, el responsable no va a ser directamente, o no, bueno, claro, también va a ser el estado al que fue deportado, pero el estado que lo deportó, que en algún momento lo tenía bajo su custodia, va a ser también responsable por esas violaciones, porque existía una razón suficiente para creer que esta persona iba a ser torturada, y el Estado que lo tenía bajo su custodia tenía la obligación de no permitir que estos tratos ocurrieran, inclusive en el territorio de otro Estado. El tercer supuesto va a ser aquel cuando hay una ocupación militar del territorio, como en el caso de Israel y Palestina. Israel controla absolutamente todos los servicios dentro del territorio ocupado palestino y por lo tanto tiene todas las obligaciones en materia de derechos humanos sobre esas personas. El cuarto supuesto, también reconocido por el Tribunal Europeo, será cuando los agentes de un Estado actúen dentro de esta capacidad oficial en el territorio de otro Estado. Supongamos, por ejemplo, en el caso de López Burgos, del Comité de Derechos Humanos, lo que ocurrió es que un sujeto se encontraba en Brasil
Y estando en Brasil, llegaron agentes uruguayos que lo secuestraron, literalmente, lo privaron de la libertad y se lo llevaron sin que él pudiera dar ninguna clase de consentimiento a Uruguay. En ese caso, el Comité de Derechos Humanos dijo, si bien esta violación principalmente sería del estado donde se encontraba López Burgos, lo cierto es que los agentes del estado uruguayo, actuando en capacidad oficial, son los responsables en esta situación, pese a no encontrarse dentro de su territorio. Y el último supuesto en el que caemos es la doctrina de los efectos, que de esto nos va a hablar la maestra Patricia Uribe, que tal vez es el tema más controvertido. Gracias, Diego. Buenas tardes a todos. Quiero primero agradecer a la maestra Julieta, a la doctora Julieta Morales, la directora del Centro Nacional de Derechos Humanos, por permitir que se discutan, se abra al debate académico temas tan picantes, diría yo, como es el de la aplicación extraterritorial de los tratados de derechos humanos. Agradezco también a estos jóvenes brillantes de la Facultad de Derecho de la UNAM por haberme propuesto para acompañarlos esta tarde, y también les agradezco a ustedes por su tiempo e interés en esta mesa de discusión. Voy a dividir mi presentación en tres grandes partes. La primera va a ser sobre cuál es el significado de jurisdicción. Ahí está mejor, yo creo que me lo acerco. Creo que ahí está mejor, ya me escucho. ¿Cuál es el significado de jurisdicción en los tratados de derechos humanos? Y después voy a hablar sobre cómo es que la Corte Interamericana ha desarrollado el concepto de jurisdicción que se encuentra en el artículo 1.1 del Pacto de San José, y después cómo la Corte Interamericana también ha construido una jurisdicción muy particular tratándose de daños transfronterizos provocados por el Estado. Entonces, simplemente ya han explicado ampliamente el tema de jurisdicción, pero quisiera dar algunos puntos muy particulares porque estos nos van a dar la pauta para posteriormente entender cuál es la concepción que tiene la Corte Interamericana sobre el concepto de jurisdicción en la Convención Americana. La gran pregunta que surgió a raíz de la extraterritorialidad era ¿cuál es la responsabilidad de un Estado que actúa fuera de su Estado y comete violaciones de derechos humanos en otro Estado? Esa era la gran pregunta que surgía. Y bueno, los tratados de derechos humanos establecían que las obligaciones de los Estados en derechos humanos surgían cuando las personas estaban bajo la jurisdicción de ese Estado. Ese era el término, esa es la cláusula común en todos los tratados, excepto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece un supuesto conjuntivo. La persona no solamente tiene que estar bajo la jurisdicción del Estado, sino también en el territorio. Y hay muchos supuestos en los que el Estado actúa, ya sea de forma legal o ilegal en el territorio de ese Estado, y comete violaciones a los derechos humanos. Tenemos que dar un paso atrás y recordar que en derecho internacional público existe el gran principio, que es el principio de la soberanía estatal, de la igualdad soberana de los Estados. El principio de la igualdad soberana es un título que le otorga el derecho internacional público a cada Estado y que finalmente divide fronteras, divide territorios y dice tú válidamente puedes ejercer todas las funciones de Estado en ese territorio y tú en ese territorio. Entonces, la soberanía es este gran título que otorga el derecho internacional público y es el fundamento, la premisa fundamental en la que se basa el derecho internacional público. La jurisdicción es un ejercicio muy concreto de la soberanía, es la capacidad de actuar del Estado. Entonces, es evidente que con estos principios un Estado no puede cometer un secuestro transfronterizo en otro Estado. Probablemente ustedes recuerdan el caso Álvarez Machain, en donde un grupo de agentes estadounidenses secuestra a Álvarez Machain en el Aeropuerto Internacional de Cancún y lo lleva a territorio estadounidense para someterle a un procedimiento judicial.
Eso no solamente era una violación a la soberanía y al principio de no intervención de México, pero también implica violaciones a derechos humanos. También hay momentos en los que el Estado, insisto, legal o ilegalmente, ejerce funciones fuera de su territorio y despliega tropas, se infiltran agentes, y realmente en una primera etapa del desarrollo de las obligaciones extraterritoriales, únicamente estábamos enfocando a los derechos civiles y políticos. En esos tratados, Pacto Internacional de Derechos Humanos, Convenio Europeo de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son meramente tratados sobre derechos civiles y políticos, existe claramente, porque así fue como se redactó en el momento en el que los Estados partes convinieron esos tratados, que las obligaciones surgían a partir de que el individuo estuviera en la jurisdicción del Estado. Y el primer gran tribunal que se enfrenta a este dilema es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Louisiana, el cual ya han hecho mención. Este caso se trataba de un despliegue de fuerzas de Turquía en Chipre, en el norte de Chipre. Y en ese caso, la Corte Europea determina cuáles son las obligaciones, cuál es la responsabilidad internacional de Turquía bajo el Convenio Europeo. Si el Convenio Europeo es claro cuando dice tiene que haber una jurisdicción, entonces la Corte Europea lo que establece es, bueno, las tropas de Turquía tenían un control efectivo, estaban desplegadas, ejercían tareas de Estado, actuaban como Estado en el norte de Chipre, fuera de su territorio, y tenían una obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos. Esto es bien importante, porque quienes realmente estaban cometiendo las violaciones, entiéndase, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes a la población, eran fuerzas que se entendía de Chipre que estaban supeditadas a agentes turcos, agentes estatales turcos. Entonces la primera gran sentencia que analiza esto es Louisiana, y el Tribunal Europeo establece este criterio: un Estado va a ser responsable de las violaciones cometidas fuera de su territorio siempre y cuando ejerza control efectivo. Posteriormente hubo otra serie de casos, como el caso Vankovic, donde no solamente fueron los criterios que estableció Belia para que la Corte determinara que no había responsabilidad por parte de los estados que habían sido demandados por el bombardeo de una estación de radio en el país, sino también porque la Corte determinó que el lugar en donde habían sucedido los hechos salía fuera del espacio jurídico que protegía la Convención. El Tribunal Europeo solamente tiene competencia territorial para analizar las violaciones que surjan en los países que han sido signatarios del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, este criterio es relativamente reciente, es del 2011, y constituye que es el criterio fundamental que ha establecido el Tribunal Europeo para determinar cuándo un país es responsable por las violaciones extraterritoriales. Y ese es el caso Al-Skini. En el caso Al-Skini se determinó si fuerzas británicas que estaban en Irak eran responsables por la muerte, el disparo con arma de fuego de 5 iraquíes. El caso primero fue ventilado ante ante las Cortes británicas, llegó hasta la House of Lords, y ahí determinaron que con base en el criterio de control efectivo no podía determinarse que los agentes británicos tuvieran el control efectivo sobre los ciudadanos iraquíes, y por eso el caso fue desechado en la House of Lords. Sin embargo, ese caso llega al Tribunal Europeo, y el Tribunal Europeo establece un modo personal de jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que no hay un control efectivo, completo, total sobre el territorio sobre el territorio extranjero en el que se despliegan las fuerzas, sí hay un modo personal de jurisdicción
hay un efecto claro entre el disparo del arma y la relación que hay entre el ciudadano iraquí que fallece. Ahí está hay un modo personal de jurisdicción. El Estado ejerce autoridad y hay una clara violación de los derechos humanos. Entonces, ese es el criterio de la mano con el criterio efectivo. Recuerden que en el caso Loisidu, Turquía fue responsable por la violación a la obligación de prevención. Aquí, Reino Unido fue responsable directamente por la violación al derecho a la vida de esos ciudadanos. ¿Qué es lo que sucede entonces con el término jurisdicción en los tratados de derechos humanos? Jurisdicción equivale a control o autoridad del Estado, sin importar que ese control o autoridad se ejerza en el territorio del Estado. Y esto es algo que desarrolló muy bien en su momento el profesor Marko Milanovic, profesor asistente de la Universidad de Nottingham. En un libro que publicó en el 2011, él apunta muy bien que lo que tienes que entender en el término jurisdicción, en la jurisdicción a la que se refieren los tratados de derechos humanos, es la autoridad o el control del Estado, sin importar que ese Estado se encuentre en su territorio. Y bueno, hago este recuento para pasar a la siguiente parte de mi presentación, que es cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado el término jurisdicción en el artículo 1.1 del Pacto de San José. La opinión consultiva a la que hacía mención Belia, 23-2017, surgió a raíz de una consulta que le hace Colombia a la Corte Interamericana, y la pregunta era muy simple. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 1.1 del Pacto de San José, debería considerarse que una persona, aunque no se encuentre en el territorio de un Estado parte, está sujeta a la jurisdicción de dicho Estado en el caso específico en el que, de forma cumulativa, se cumplan con ciertas condiciones. Es decir, lo que solicitaba Colombia era, presentó una serie de condiciones, que en un momento explicaré, pero si esas condiciones hacían que las obligaciones del Pacto de San José estuvieran en el Estado, a pesar de que la persona no estuviera en el territorio del Estado parte, del Estado colombiano. En esa opinión consultiva, la Corte por primera vez tiene la oportunidad de desarrollar el tema de la extraterritorialidad y del alcance de la jurisdicción antes de la extraterritorialidad. ¿Cuál es la definición que debemos entender por jurisdicción en el Pacto de San José? El Pacto de San José, al igual que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, no establece ningún otro criterio más que la persona, para que surjan las obligaciones, que la persona esté bajo la jurisdicción del Estado. Y eso también es muy importante. Entonces, la Corte analiza, hace un recuento de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y llega exactamente a la misma conclusión. Dice: a pesar de que tú me hayas presentado 4 supuestos, esos supuestos se referían a la Convención de Cartagena. La Convención de Cartagena establece un área fuera del territorio de los estados, protegida, en el que los estados se comprometen a establecer ciertas obligaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente en esas áreas. Es decir, la Convención de Cartagena lo único que hace es establecer obligaciones extraterritoriales, y eso es una diferencia con la aplicación extraterritorial de las convenciones de derechos humanos. Un tratado válidamente puede establecer obligaciones extraterritoriales. Y la Corte dice lo siguiente: a pesar, ni siquiera voy a analizar los supuestos en los que tú me presentas, me voy a quedar con la primera parte de tu pregunta. Y aquí la respuesta va a ser no. No es el hecho de que tú establezcas obligaciones o que decidas asumir obligaciones extraterritoriales en materia ambiental, que tienen obviamente un ámbito de aplicación fuera de tu territorio, no necesariamente implica que tú te lleves también tus obligaciones en derechos humanos. Son dos cosas distintas.
Y aquí la Corte Interamericana, denme un segundo nada más. La Corte Interamericana prácticamente retoma el término de jurisdicción que ha desarrollado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La jurisdicción no va a ser puramente territorial. La jurisdicción se entiende cuando tú has ejercido control y autoridad sobre otra persona fuera de tu territorio, inclusive fuera de tu territorio. La jurisdicción en ese sentido es el detonante de las obligaciones de derechos humanos. En cuanto tú tengas control y autoridad, eso va a entenderse como jurisdicción. Posteriormente, en esta misma opinión consultiva, la Corte Interamericana desarrolla una cuestión muy particular, única en su tipo, que es una jurisdicción tratándose de temas ambientales y específicamente daño transfronterizo. Y aquí la Corte en el párrafo 101 y 102 señala lo siguiente: a efectos de la Convención Americana, cuando ocurre un daño transfronterizo que afecte derechos convencionales, se entiende que las personas cuyos derechos han sido vulnerados se encuentran bajo la jurisdicción del Estado de origen, si existe una relación de causalidad entre el hecho que se originó en su territorio y la afectación de los derechos humanos de personas fuera de su territorio. Yo tengo dos grandes críticas acerca de esta jurisdicción especial que desarrolló la Corte, porque lo que hace la Corte es, recordemos que el supuesto en el que se analiza toda esa cuestión de la aplicación extraterritorial es que agentes de Estado A realizan actos en Estado B que afectan derechos humanos de personas en el Estado B y que durante esa afectación esas personas estaban bajo su control o autoridad. Ese es el marco fáctico en derechos civiles y políticos en el que se han desarrollado los criterios. Y ese también es el marco fáctico en el que la Corte, en esta opinión consultiva 2317, determina que también jurisdicción se tiene que entender no como una cuestión meramente territorial, sino como una cuestión de control-autoridad. Ahora, tratándose de temas ambientales y de derechos ambientales, el derecho internacional está plenamente en desarrollo. Hay algunas obligaciones que se reconocen, pero estas obligaciones aún están en desarrollo. Lo que hace la Corte es, como lo explicó brevemente Delia, es decir, Estado A, que origina un daño ambiental, va a ser responsable por las consecuencias extraterritoriales que se originen en Estado B, a los derechos humanos de las personas en Estado B. Para establecer este criterio de responsabilidad, la Corte hace un vínculo entre el nexo de causalidad y el control efectivo o la autoridad. Y esto genera grandes problemas. Y voy a leer lo que escribí al respecto. Primero, sobre la manera en la que la Corte emplea el nexo causal. Tratándose de daños transfronterizos, los Estados tienen una serie de obligaciones en derecho internacional, las cuales efectivamente son desarrolladas en la sentencia. El nexo causal al que se refiere la Corte surge del estándar que se requiere en derecho internacional para comprobar que una persona ha sido afectada por un hecho que se origina en el territorio de otro Estado, a fin de que esa persona pueda reclamar las reparaciones debidas. El estándar del nexo causal efectivamente reconoce que el Estado tiene control del hecho que se origina en el territorio de un Estado y que el resultado de ese hecho se podía prever o prevenir, pero reconoce que el Estado no necesariamente tendría control del resultado del hecho. La categorización del nexo causal como equivalente a que la persona se encuentre bajo el control o autoridad del Estado en el que se origina el hecho desconoce los alcances del nexo causal. Desde mi perspectiva, la Corte Interamericana forza una equivalencia entre nexo causal, entendido como la relación fáctica entre hecho y resultado, y jurisdicción,
entendida como autoridad o control sobre la persona en el hecho que es la violación. Voy a leer esto última vez más porque creo que es muy importante. Desde mi perspectiva, la Corte Interamericana forza una equivalencia entre nexo causal, entendido como relación fáctica entre hecho y resultado, y jurisdicción, entendido como autoridad o control sobre la persona que es sujeto de la violación. La segunda crítica que yo tengo es sobre la naturaleza de las obligaciones sustantivas señaladas por la Corte Interamericana como obligaciones de medio, lo cual tampoco permite concluir que puede existir autoridad o control en el resultado del hecho. Las obligaciones sustantivas que reconoce la Corte Interamericana, tratándose de daños transfronterizos por los estados, son las siguientes. Estas obligaciones están bien reconocidas en derecho internacional, pero insisto, son obligaciones de medio, no de resultado. Las obligaciones son de prevención, el principio de precaución y la obligación de cooperación. Su incumplimiento no se genera por el hecho de que no se haya obtenido el resultado obtenido, simplemente los estados tienen que demostrar que pusieron todos los medios a su alcance para cumplir con esas obligaciones. Estas obligaciones son las que regulan los daños transfronterizos. Ustedes pueden imaginar que el estado en el que se origina un daño transfronterizo tiene cierto control, pero mi crítica es que no puede tener control sobre el resultado de la acción, lo cual es el estándar para reconocer en derechos civiles y políticos que el Estado tiene esas obligaciones porque tiene control sobre el resultado del hecho. En materia ambiental eso es poco posible. El determinar que una persona se encuentra bajo la autoridad o control del Estado y por tanto bajo su jurisdicción implica que el Estado controle el resultado del hecho. Desde mi perspectiva no hay coherencia lógica entre la naturaleza de las obligaciones sustantivas señaladas por la Corte y el asumir que el resultado de la obligación estará también bajo control del Estado. Y tengo una tercera crítica también, no es crítica, tal vez son dudas también sobre cómo va a ser la operatividad de esta jurisdicción especial desarrollada en materia ambiental desarrollada por la Corte Interamericana. Y primero es con respecto a qué es lo que, para determinar que una persona en el estado B puede reclamar reparaciones de estado A, que es en donde se origina el daño transfronterizo ambiental. ¿Qué tiene que demostrar? Tiene que demostrar el nexo causal entre este daño y el efecto que le causó, o tiene que demostrar que la persona estuvo también bajo la autoridad o control del Estado de donde emana el hecho, porque finalmente la Corte, se entiende que la Corte reconoce esta jurisdicción especial al hacer una equivalencia entre control efectivo o autoridad del Estado que actúa extraterritorialmente con la persona a la cual se le violan los derechos humanos, hace una equivalencia entre nexo causal, que son las obligaciones de derecho ambiental, y control efectivo, lo cual considero es erróneo. Y la segunda pregunta que tengo sobre cómo va a ser la operatividad de esta jurisdicción. ¿Quién tendrá la carga de la prueba para determinar no solamente el nexo causal y el resultado, sino que dicho nexo causal equivale a que la persona haya estado bajo el control o autoridad del Estado en donde se originó el hecho? Y pues bueno, simplemente son algunas inquietudes, y olvidé mencionar también esto, que nada de lo que estoy argumentando esta tarde se puede atribuir de alguna u otra manera a las funciones que desempeña la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas opiniones son meramente como una de manera personal y como una estudiante continua y permanente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias a todos. Pues bueno, muchas gracias por su asistencia, espero que el tema haya sido de su agrado y pues bueno, gracias a la CNDH de nuevo por el evento. Gracias.